nuestro estudio en Juan, así que te voy a pedir que me acompañes por favor a Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Vamos a entrar rápidamente al pasaje. Hay mucho que aprender y he orado que también mucho que Dios nos hable el día de hoy. Así que te voy a pedir que te pongas de pie por favor conforme vayas encontrando Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Ya sabes, yo leo versículo 31, por favor tú el 32, y así de manera alternada hasta coincidir en el versículo 38. Entonces, dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vamos a orar. Dios y Señor, te damos muchas gracias por nuevamente traernos delante de ti, a tu palabra, Señor, y te rogamos lo que cantábamos hace algunos momentos, Señor, que nos santifiques con tu palabra, Señor. Entendemos que la necesitamos y a lo mejor hay gente aquí que aún no ha entendido esto, Señor. Yo te ruego que tengas misericordia de nosotros, que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, como dice tu palabra, para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. Y que tu palabra no sea únicamente información, Señor, sino que realmente nos concedas la fe, Señor, para creerla, abrazarla y vivir respecto a eso, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque no tenemos que inventar, Señor, sino como también leíamos, Señor, tus palabras son fieles, son verdaderas, Señor, y permanecen para siempre. Así que usa este tiempo para exaltar a Jesús y usa este tiempo para transformar nuestro entendimiento de tal manera que nuestra vida y nuestra relación contigo se vea afectada, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? El título del sermón es Los verdaderos discípulos y la verdadera libertad. Los verdaderos discípulos y la verdadera libertad. Es uno de los pasajes, o al menos este versículo 31, cuando habla de permanecer en su verdad y seremos sus discípulos y entonces seremos libres. También es un pasaje que a lo mejor, o un versículo que a lo mejor ya has escuchado, pero sobre todo destaca esta parte de la libertad. Y es que como seres humanos, si somos honestos, algo que anhelamos, algo que nuestro ser clama constantemente es precisamente la libertad. A lo mejor estás en un momento donde sientes que tu vida está totalmente oprimida, tu identidad, tu propósito, y estás clamando por libertad. Entonces esta parte de la esclavitud, la libertad a lo largo de la historia siempre ha pasado o ha cambiado de una etapa u otra. En el momento que está Jesús hablando estas palabras, había alrededor de 70 u 80 millones de esclavos en el Imperio Romano, de tal manera que las personas que están escuchando eso comprendían y estaban familiarizados con esos textos. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de una libertad que muchos o la mayoría de los hombres desconocen, y es la libertad espiritual. Nosotros nacemos siendo esclavos, como veremos, y realmente necesitamos quien nos dé esta verdadera libertad espiritual, y esa libertad viene de Cristo. Entonces, ¿cuál es el contexto de este diálogo? Veíamos la semana pasada, ellos han estado escuchando a Jesús durante todo el capítulo 8. La semana pasada Jesús les hablaba que ellos iban a morir en sus pecados porque habían negado a Cristo, y entonces veíamos que era necesario creer en Cristo, en su obra, por nuestro rescate, para entonces ser salvos. Puedes leer escuchar esta enseñanza, está también ahí en YouTube. Cristo en este momento ya ha anunciado varias veces que Él es el Mesías, que Él es el Rey, el ungido prometido, y entonces hay gente que entre estos religiosos que están intentando terminar con Él. Ahora, no solamente hay personas que quieren terminar con Él, sino que también hay un grupo muy interesante, y es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Al final del pasaje anterior, que culminó en versículo 30, menciona que no toda la gente se estaba oponiendo a Jesús.
De hecho, versículo 30 dice que muchos creyeron en Él. Después de que Cristo habló todo lo que veíamos hace 8 días, muchos creyeron en Él. Ahora es importante, si no lo sabes, la Biblia originalmente no tenía esos subtítulos. En tu Biblia aparece un subtítulo que dice "La verdad os hará libres", pero originalmente pues la Biblia era toda consecutiva, de tal manera que continúa hablando a esas personas que dice versículo 30 creyeron en Él. Ahora, en este tema que yo comenzaba hablando de la libertad espiritual, necesitamos poner las bases antes de entrar de lleno al pasaje, y debemos poner como el primer punto hacia la libertad espiritual. Si tú dices, mira, yo quisiera, anhelo, sé que mi alma necesita ser libre espiritualmente, y lo he probado por terapias, por filosofías, por religiones, y yo encuentro que de verdad mi alma no está en paz, no se siente, no experimenta esta libertad. Debemos poner el primer punto para este pasaje, y es que mira lo que dice versículo 30 al 32. Dice, hablando él estas cosas, versículo 30, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a estos judíos que habían creído en él, esto es importante, está hablando a personas que se dicen creer en Jesús, no está hablando ahí a incrédulos, o al menos eso es lo que ellos piensan. Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El primer paso que nosotros debemos dar para la libertad espiritual es creer en Cristo en los términos que su palabra dice. Esto es importante, es creer en Cristo en los términos que su palabra dice. Digo esto, mis hermanos, porque es muy posible estar engañado y tener una fe que no salva, que no nos va a llevar a la eternidad con Dios, sino que más bien nos llevará a una condenación eterna, aún desde la silla de la iglesia, aún asistiendo cada 8 días. Hay una fe superficial o una fe falsa. Es lo que vamos a ver en estos primeros versículos. Cristo les va a decir más adelante a estos mismos que dicen que habían creído en Jesús, les va a decir que son esclavos del pecado, les va a decir, ustedes piensan que se van a salvar porque guardan las obras de la ley, porque son del linaje de Abraham, pero no es eso lo que los va a salvar. Entonces el primer paso para tener esta libertad espiritual es creer en Cristo como su palabra lo define. Fíjate, es importante, voy a dar algunos versículos que nos muestran de una manera muy clara cómo es que hubo personas que la misma palabra de Dios y el mismo evangelio de Juan menciona que creyeron, pero realmente no creyeron. Y a lo mejor tú estás así el día de hoy, y es mi anhelo que Dios abra realmente nuestros ojos y pueda realmente, como veremos más adelante, examinar realmente nuestra fe. Dice versículo 30 que muchos creyeron en él, pero chequen tu Biblia, en versículo 34 les va a decir que son esclavos del pecado. Versículo 37, ustedes procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. A estos mismos que según habían creído en él ahora quieren matarlo. Versículo 40 de Juan 8, ahora procuráis matarme a mí. Versículo 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Le está diciendo, su padre realmente no es Dios, sino ustedes me amarían, pero realmente lo odiaban. Versículo 44 de Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, a esos que dice que habían creído en él. Versículo 48, lo puedes leer ahí en tu Biblia, ellos acusan directamente a Jesús de que está endemoniado. Versículo 55, Jesús les dice que ellos son unos mentirosos. Versículo 59 de Juan 8, ellos tratan de matar a Jesús apedreándolo. Entonces, ¿cómo pasamos de versículo 30, ellos habían creído en Jesús, a que ahora están procurando apedrearlo? ¿Realmente esa es una fe verdadera? Pudiéramos decir a la luz del versículo 30 que ellos eran unos creyentes genuinos, que eran verdaderos discípulos. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué Juan dice que esos judíos creían en Jesús? Si más adelante vamos a ver que no era así. Bueno, esos creyentes, como veremos en algunos pasajes, tenían una fe superficial. Y eso es importante, mis hermanos, porque quizá tú estás aquí y cada domingo vienes y has sido a lo mejor fiel congregándote y piensas que eres un creyente, piensas que tú eres libre verdaderamente espiritualmente, pero a la luz de la palabra de Dios no lo eres. Ahora a lo mejor crees en Dios, sí, por supuesto que creo en Dios, pero ha sido una fe superficial que no te salva ni te hace un verdadero discípulo de Cristo. Entonces lo que tenemos que preguntarnos, y debería surgir naturalmente, es si esta gente creyó, ¿realmente tuvo una fe genuina? Definitivamente no. Mira más pasajes que el Evangelio de Juan nos menciona de personas así. Juan capítulo 2,
versículo 23 al 25. Personas que habían creído de una manera superficial y por lo tanto no tenían verdadera libertad espiritual. Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Se maravillaban de Jesús, todo lo que él hacía, aparentaban creer en él. Versículo 24 de Juan 2. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Y qué es lo que había en esos hombres? Una fe superficial. Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, puedes checarlo en tu Biblia. Después de que Jesús multiplica los peces y los panes, dice que la gente está súper emocionada y entonces quieren hacer rey a Jesús. Pero versículos más adelante de Juan capítulo 6, esas mismas personas que querían hacerlo rey, versículo 60 de Juan 6, después de que Jesús hablaba de que quien quisiera ser su discípulo era necesario negarse a sí mismo y entonces seguirle, dice Juan capítulo 6, versículo 60, al oírlas, esas palabras tan duras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién dijo eso? Sus discípulos, personas que creían que habían creído en él. ¿Y qué sucedió? Versículo 66 de Juan 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos, no incrédulos, mi hermano, no personas que estaban intentando acabar con él, sino personas que creían, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A la luz de estos pasajes, mis hermanos, no es mi interpretación, no es mi idea, es lo que la palabra de Dios menciona. Podemos concluir que hay una fe, o es posible tener una fe que es superficial, una fe que es falsa, una fe en Cristo que realmente no nos salva ni nos libera del pecado. Y honestamente, no sé si te has dado cuenta, creo que muchos hemos sido testigos de esto durante nuestro caminar en Cristo. A lo mejor hemos visto a personas que han llegado a la iglesia, que durante un tiempo se han involucrado, que a lo mejor hasta han servido en la iglesia, o a lo mejor se reunieron, a lo mejor es tu caso, que de repente tu familia comenzó a reunirse, o en una iglesia hubo cierto avivamiento, y entonces era como la iglesia de moda, el pastor de moda, y entonces bueno, pues todos van ahí, pues yo también asisto ahí, y para ser parte de una digamos, sociedad espiritual. Y entonces a lo mejor vinieron a Cristo porque pensaron también que el Señor les iba a dar una bendición material. A lo mejor es tu motivación para estar aquí, que Dios te dé lo material. Obedeciéndole a Él está obligado a darte milagros económicos, milagros de salud, milagros en tu familia. A lo mejor has creído que Dios está obligado a devolverte la salud. A lo mejor estás aquí buscando que Dios repare tu matrimonio. A lo mejor tienes problemas con tus hijos y quieres que Dios intervenga para que restaure esa relación con tus hijos rebeldes o algún otro tipo de problema, pero estás buscando a Jesús por motivaciones equivocadas. Y muchas veces nos damos cuenta porque ha habido personas a lo largo de la historia que vienen con este tipo de motivaciones. Y entonces cuando las cosas no salen como ellos esperaban, cuando no obtienen lo que ellos querían de parte de Dios, entonces se vuelven atrás. Era una fe superficial. A veces personas se acercan. Escuchaba en esta semana un blog del pastor Sugel Michelén, y él mencionaba esto de que hay personas o discípulos que no son discípulos como creyentes que quieren a un Jesús terapéutico, y entonces se acercan a Jesús únicamente a querer escuchar promesas, versículos bonitos, ya sabes, de WhatsApp, de Facebook, que me levanten el ánimo. Yo lo que necesito es que me digan que soy un campeón, que me hagan sentir bien, que estimulen mi corazón, que dicho sea de paso es engañoso más que todas las cosas. Algunos se acercan a Jesús en un sentir místico o de puro conocimiento, intentando obtener conocimiento para debatir, para demostrar, pero realmente no es una fe que salva ni una fe que nos libra del pecado. Y así hay un montón de maneras falsas de acercarnos a Cristo. Y a lo mejor, mi hermano, yo te digo esto porque a lo mejor tú probablemente estás en una situación así y de verdad tu intención con nuestro Señor es genuina. A lo mejor tú creciste así, o en una iglesia de prosperidad. Mires que tú debes de sembrar tu dinero y Él te va a multiplicar y vas a ser millonario, y tú no has tenido acceso realmente a lo que la palabra de Dios dice. Entonces a lo mejor estás genuinamente equivocado, por decirlo así. Ahora, mi anhelo es que a través de la palabra Jesús abra tu entendimiento, abra nuestros ojos y realmente podamos examinar si nuestra fe es una fe realmente bíblica y una fe que salva. Como dice el pastor Miguel Núñez, ponía ahí en pantalla, hay una cosa peor que no ser cristiano.
y es no serlo y creer que lo eres. Hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y creer que lo eres. De manera que este pasaje, mis hermanos, es un llamado a examinar nuestra fe. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, hablando a una iglesia, no hablando a incrédulos, hablando a una iglesia, les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, esta es una disciplina espiritual que como creyentes deberíamos tener constantemente, examinar nuestra fe. Es algo que deberíamos hacer. Ahora, la neta es que somos buenos para examinar ¿a quién? A los demás. Somos expertos, ¿no? Mira, ese hermano le falta amor. Mira, ese hermano le falta ser más. Y nos encanta, mi esposa, mis hijos, mi familia. Y somos muy dados a ser buenos en examinar a las demás personas. Pero el llamado a la palabra de Dios es examinar nuestra vida, examinar nuestro caminar con Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que examinaste tu vida a la luz de las Escrituras? Que tuviste analizar tu fe y decir: a ver, ¿realmente estoy y camino conforme a la palabra de Dios? ¿Soy un verdadero discípulo? ¿O más bien me he acomodado, ha sido tradición? ¿O más bien te has guiado en base a tus sentimientos, en base a tu corazón engañoso? De manera que eso nos lleva a preguntar, entonces, ¿qué es o cómo podríamos definir la fe salvadora de un discípulo verdadero? Ya ahorita vamos a entrar al pasaje, pero es importante como poner estos cimientos en esta parte. ¿Qué es la fe salvadora de un discípulo verdadero? Un teólogo de nombre Wayne Grudem define la fe salvadora de una manera sencilla. Él dice esto: la fe salvadora es la confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Él menciona que esta fe tiene 3 elementos. Primeramente, debemos conocer y afirmar los hechos básicos del Evangelio que están en las Escrituras. Ahora, no solamente debemos conocerlos, sino que también tenemos que estar de acuerdo con eso, afirmar que estamos de acuerdo con esos hechos, con lo que la palabra de Dios habla respecto a Cristo y respecto a nosotros. Debemos tener un conocimiento de quién es Jesús, de la obra que Él ha hecho en la cruz para pagar por nuestros pecados, pero también debemos tener el conocimiento de cuál es nuestra condición delante de Dios. Yo decía al principio que todos nacemos siendo esclavos del pecado y debemos tener realmente el conocimiento de la condición en la cual estamos. Muchos dicen, es como cuando vas al doctor. El doctor, lo más amoroso que podría decirte, si es que tú ya vas camino a morir por alguna enfermedad terminal, lo más amoroso que el doctor podría decirte es: mira, vas ya a morirte. Lo menos amoroso sería: mira, no pasa nada, estás bien, nada más tómate un paracetamol y que se quite el dolor. De la misma manera, venir delante de la palabra es reconocer no solamente lo que Cristo ha hecho, sino también aceptar nuestra condición, que somos pecadores y que vamos camino a una condenación eterna. Ahora, hay un punto importante aquí también. Tú puedes aceptar los hechos históricos, puedes reconocer tu condición, pero aún hasta ese punto tampoco ser salvo. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 32, dice que hay hombres que aceptan estos hechos históricos, que pueden reconocer lo que la palabra de Dios dice de sí mismos, pero ellos aún así no aceptan a Dios. Dice Romanos 1:32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, te puedes saber la Biblia de arriba abajo, conocer todos los hechos y ser un inconverso. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben quién es Dios, conocen los hechos históricos, conocen que Él se despojó, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó, y no por eso ellos han sido transformados. No basta con conocer los hechos del Evangelio. Yo puse esto en pantalla: conocimiento sin transformación es una fe nivel demonio. Si tú crees, aceptas los hechos históricos, pero no hay una transformación, es una fe nivel demonio. El solo hecho de conocer y afirmar las verdades del Evangelio no es igual a la fe salvadora. No es igual. De hecho, mis hermanos, hoy es Domingo de Ramos, ¿cierto? Y empieza la Semana Mayor, como muchos le dicen. ¿Y qué se va a celebrar estos días? Precisamente estos hechos históricos, supuestamente. Entonces, hay cantidad de gente, más que nunca, que se reúne, cree porque conoce en estos hechos históricos, afirma porque los avalan que fueron ciertos y los celebra y toma esos días,
pero realmente eso por sí solo no significa que lo salve, porque esa creencia no está transformando su vida. Entonces hay un último elemento en esta fe salvadora. No basta con conocer esos hechos, con aceptar mi condición, sino que debemos actuar en función de esos hechos y abrazar a Cristo como Señor y Salvador. Dice Juan capítulo 3, versículo 2, es un ejemplo. Nicodemo, este religioso maestro de la ley, reconocía a Jesús, sabía que había venido de Dios, pero no cambió su vida. Juan capítulo 3, versículo 2. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que vienes de Dios, te reconozco que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconocía que era Dios, que era un gran maestro, pero no significaba que tenía una fe salvadora, porque le faltaba poner su confianza en Cristo y vivir acorde a eso. Así que la fe salvadora es la confianza en Cristo como una persona viviente para el perdón de nuestros pecados, pero eso a su vez debe repercutir en nuestra vida viviendo respecto a Él como nuestro Señor y Rey. Actuar en base a. Así que antes de entrar nuevamente al pasaje, quisiera decir esto para dejarlo bien establecido, mi hermano. La salvación evidentemente es únicamente por gracia, cuando reconocemos que somos pecadores, que somos esclavos del pecado, que por lo tanto lo que merecemos es la condenación eterna y es imposible en nuestras fuerzas salvarnos, pero conocemos, afirmamos y abrazamos que Cristo vino y vivió esa vida perfecta de obediencia que ni tú ni yo podíamos vivir, y también fue sacrificado por Dios en el madero en tu lugar y en mi lugar, y entonces lo abrazamos con todo nuestro corazón y por lo tanto vivimos para Él como nuestro Señor y como nuestro Rey. Es el evangelio que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 4, Efesios capítulo 2 nos habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, era imposible salvarnos por nosotros mismos. Pero versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es algo inmerecido la gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Subraya esto o memoriza esto porque es importante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras. Dice: esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro, es únicamente por Cristo la salvación. Ahora decíamos que nosotros podemos entender esto y no ser realmente una fe salvadora. La pregunta natural sería, bueno, entonces ¿cómo puedo saber que mi fe es genuina? ¿Cómo podría yo tener la seguridad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Cómo se manifiesta la fe de un verdadero discípulo? Bueno, por lo que dice el pasaje, el primer aspecto es que la fe salvadora del discípulo genuino se evidencia por la permanencia en la palabra de Dios. Mira lo que dice versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Te fijas que no dice todo aquel que haya hecho una oración para que yo entre en su corazón será verdaderamente mi discípulo? No dice eso. No dice tampoco todo aquel que hable en lenguas. Hay lugares donde dice, pues que si tú no hablas en lenguas, tú no has alcanzado ese nivel espiritual, por lo tanto no eres hijo de Dios. No habla de eso, no habla de cosas raras. No habla ni siquiera de todo aquel que haya estudiado en un instituto o que tenga un doctorado en teología, sino que dice aquel que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Cuando dice verdaderamente, ¿qué nos está apuntando? Pues que hay falsos, si no, no tendría que hacer como esa especificación. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra discípulo?
Creo que no lo puse en pantalla, pero pon atención a esto. La palabra discípulo es importante, quiere decir aprendiz, seguidor. Es alguien que está siguiendo a un maestro y que aprende no solamente lo que oye del maestro, sino lo que ve en la vida del maestro. Eso es un discípulo, alguien que está siguiendo de cerca. De tal manera que a lo mejor aquí tendríamos que alinearnos. Decíamos hace algunas semanas, hay personas que han tomado a Cristo también, a lo mejor no terapéutico o místico, pero como un genio de la lámpara, ¿no? Entonces, o un coaching, que viene Cristo detrás de ellos aplaudiéndoles para que cumplan sus sueños y realicen sus anhelos. Y aquí la palabra de Dios dice, no, es que ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos llama a ir detrás de Él, no que Él venga detrás de nosotros, a seguir sus pisadas, a habitar en su palabra. Como dice en pantalla, el carácter del verdadero discípulo se manifiesta en que permanece en la palabra, en que hace de la palabra su norma de vida. Esa es una cualidad y una característica de un discípulo verdadero. Ahora, la pregunta natural aquí, o a lo mejor tu mente podría jugar y decir, híjole, pues entonces me estás diciendo que tengo que obedecer la palabra para ser salvo, pues no me acabas de decir que es por gracia. Bueno, el obedecer la palabra no es una condición para ser salvo, porque como lo vimos, la salvación es por gracia, únicamente por la fe, y eso es don de Dios. Pero la obediencia es un fruto que muestra si nuestra conversión, si lo que creemos es algo verdadero. Y también destaco que no es que la vamos a cumplir a la perfección o que un discípulo cumple perfectamente la ley. Sabemos que hay un pecado remanente en nosotros, pero anhelamos permanecer en su palabra como norma de vida. Si bien no es para aceptación y para que Dios nos salve por medio de nuestra obediencia, definitivamente Cristo nos compra para agradarle a Él. Hay pasajes en la palabra que afirman esto, mi hermano, y de verdad mi anhelo, porque yo sé que es un pasaje incómodo, porque Satanás, probablemente tu carne puede susurrarte al oído y decirte, ay, qué legalista, pues no era por gracia, me vas a hablar de obedecer la palabra, no se trata de que no es por nuestros méritos, y entonces comenzar como dejar a un lado la santidad o lo que realmente Dios espera de nosotros. Pero hay pasajes en la palabra de Dios que nos llaman a agradar a nuestro Padre por medio de nuestra obediencia. Mateo capítulo 12, versículo 50, mira lo que dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, ¿quién es su hermano y su hermana? Otra vez, no es aquel que hace una oración, es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Dice Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando habla la palabra guardar, hace alusión a atesorar para usar, verlo como lo más valioso. Para un creyente la palabra de Dios es lo más valioso, es la lectura más importante, es lo vital para nuestra existencia. Y no solamente atesorarlo de manera teórica o intelectual, sino llevarlo al uso. No es un mero sentimentalismo. Entonces dice: el que me ama, mi palabra guardará. Te fijas que no dice el que me ama sentirá bonito. El que me ama tendrá momentos emotivos. El que me ama, su vida será realmente prosperada, y serán millonarios y serán sanos. Aquí sí, mira, el que me ama, mi palabra guardará. Nuestra obediencia es la manifestación de que realmente hemos creído en Él y que realmente le amamos. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 14. Este es un término impresionante, y a veces vendemos un falso Jesús en el afán de decir, mira, esta canción es muy famosa, y por supuesto que es verdad. Esta canción que cantamos de niños, de yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, ¿no? Yo de cuna cristiana, pues también crecí con esa canción, y todo el tiempo dije, bueno, pues Cristo me ama, es mi amigo, eso yo lo sé, y ya. Ok, Jesús define quién es su amigo. Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos, ¿sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. No es una interpretación mía lo que la palabra de Dios dice ahí, mi hermano. El amigo de Jesús se manifiesta en que hace lo que a Jesús
le agrada. De hecho, la semana pasada veíamos que no puedes ser amigo del mundo y amigo de Jesús. No puedes vivir bajo los principios, bajo la cosmovisión de este mundo y creer que eres amigo de Jesús. Tristemente, a día de hoy se ha permeado dentro de la iglesia como una gracia barata, ¿no? Que no importa, tú hiciste una oración, aférrate a Efesios capítulo 2, versículo 8, es únicamente por gracia. No importa cómo vivas, no importa lo que hagas, Dios te ama tal y como eres. Y es cierto que nos ama no solamente tal y como somos, sino a pesar de lo que somos. Pero Él no nos ha comprado para dejarnos somos, sino para meternos en un proceso de santidad en que cada día seamos más como Él. Él coloca un corazón nuevo en el verdadero creyente que anhela con todo su corazón, aunque no lo pueda hacer perfectamente, caminar y hacer lo que Jesús manda. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? ¿En su gran conocimiento? No. ¿En que habla en lenguas y es súper espiritual y no? ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tú puedes tener un montón de conocimiento, un montón de años en la iglesia, seminarios, institutos, pero si no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, no yo, te define como un mentiroso, que tu fe es falsa. Versículo 5 de Primera de Juan capítulo 2. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Te fijas? Habla de un andar en base a su palabra. No se trata de conocer, de ponernos playeras o gorras o calcomanías con versículos, que eso no está mal. No está mal. Pero a veces resumimos eso a, yo soy un discípulo, mira mi casa llena y me puse hasta un tatuaje a lo mejor con un versículo, soy súper espiritual y esto, mira, Dios es muy claro, la manera que nosotros manifestamos que realmente le conocemos y le amamos es porque guardamos sus mandamientos. Habla de un andar, no de un conocimiento, no de un sentimentalismo, ni siquiera de un activismo. No está primariamente hablando de ir y precisamente me refiero a esto. ¿Por qué? Porque a veces también como creyentes es muy fácil llenarnos de actividades, de hacer cosas para Dios, y a lo mejor hemos añadido a la iglesia o a Jesús como esta especie de sazonador a nuestra vida, que era como que le faltaba un saborcito espiritual a mi vida, ¿no? Como que le faltaba a lo mejor hacer un bien por los demás y calmar mi conciencia, y de repente nos encontramos ahí haciendo actividades para Jesús, para Cristo, que no es que necesariamente está mal, pero nuestra vida en el día a día no está siendo transformada, no hay un habitar en la palabra de Dios, de tal manera que realmente no estamos amando a Jesús en los términos que Él dice. De hecho, Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? De tal manera, mis hermanos, que es muy clara la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa permanecer en la palabra de Dios? Yo ponía esto en pantalla, entender que permanecer es estar continuamente, sentirnos, entender que hemos sido comprados para vivir conforme a su palabra. Yo puse esto. Permanecer en la palabra de Dios es mudarme a la palabra de Dios y vivir ahí. Es dejar que la palabra me tome, me transforme, gobierne mis pensamientos, mi vida, mi hablar, mi andar. Es ver el mundo y todo a mi alrededor a la luz de la enseñanza de la Escritura. Significa que en el poder del Espíritu Santo todas las áreas de nuestra vida sean transformadas para que seamos cada día más como Jesús. Esa es la verdadera marca de un discípulo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora está este momento. Mi hermano, yo te digo esto porque también Dios a mí fue el primero que me confrontó honestamente. Y yo te pregunto a la luz de estos pasajes, ante la evidencia de que lo primero de una fe salvadora es tener una relación personal con Jesús en los términos que Él nos establece en su palabra, yo te pregunto primero, ¿tienes tú ya esa relación personal con Cristo a través de su palabra, a través de la oración? ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Qué tanta prioridad tiene la palabra de Dios en tu día a día? ¿Es el parteaguas cada día en tu planeación, en tu horario, el alimentarte cada día y pedirle a Dios que te lleve no solamente a alimentarte de conocimiento, sino realmente ser transformado?
O tomas a lo mejor tu Biblia únicamente el domingo por la mañana. Ahí su lugar de la Biblia es ahí en la cajuela. Y entonces cuando vienes, pues ya, si algo no se te olvide la iglesia, porque la Biblia, porque pues siempre viene ahí en la cajuela. ¿Te estás alimentando de él cada día? Ahora, a lo mejor tú dices, sí, yo sí. Gloria a Dios, yo conozco y he tenido estudios, conozco muy bien la palabra, he enseñado la palabra, a lo mejor hasta he predicado y Dios me ha usado. Ok, qué padre que tengas años de ser cristiano. La pregunta entonces sería, ¿tú estás permaneciendo en la palabra? Es decir, ¿tú estás obedeciendo esa palabra? ¿Tú vives conforme a lo que Dios demanda de ti? ¿O qué es lo que te gobierna en tu día a día? ¿La palabra o tus deseos engañosos? ¿Los valores de este mundo? Otra vez, no estoy diciendo que cumplimos la palabra perfectamente, porque hay una lucha con el pecado, pero yo te pregunto, mi hermano, ¿la palabra está gobernando tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu negocio, el cómo manejas tus finanzas, conforme a ti te parece o conforme a lo que la Biblia de Dios nos llama? Esposo, ¿eres el mayor líder en tu hogar? ¿Estás viviendo conforme a lo que Dios te llamó? ¿Eres el mayor siervo, protector, proveedor en tu hogar? ¿Eres el que ama sacrificialmente a tu familia, el pastor, el guía espiritual? ¿Estás instruyendo a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Tú puedes tener un montón de conocimiento, estar sirviendo, pero a lo mejor tu fe ha sido superficial. Esposas, ¿te estás sometiendo a tu marido? Mujeres, ¿qué es más importante para ti? ¿Tener la belleza de este espíritu tierno, apacible que habla Pedro? Y tener este sometimiento bíblico a tu esposo, respetarle. ¿O bien estás interesada en el reconocimiento, en tu cuerpo, en la apariencia, en tu decoración externa? ¿Qué tiene más importancia para ti? Ahora, a lo mejor tú eres soltero o eres hijo y dices, qué bueno que ya no hable nada de nosotros. Solteros o hijos, viven y tienen como prioridad, si aún estás bajo el cuidado de tus papás, honrar a tus padres, sabiendo que es lo justo. Eres un ejemplo de servicio para tu familia, para las personas con las que estudias, con los que trabajas. Estás enfocado en las cosas del Señor, buscando la santidad, buscando el servirle y buscar la mayor oportunidad de ocupar tu tiempo en las cosas que Él le agradan. O más bien es mera tradición. Como creyentes, mis hermanos, nuestra vida se caracteriza por tomar la iniciativa de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, o somos más bien expertos en poner justicia sobre las demás personas, pretextos para evitar perdonar a personas que a lo mejor nos han lastimado. Eres más bien un juez que ve siempre y trata a los demás con justicia en lugar de la gracia con la que Dios te ha tratado. Filipenses capítulo 2, cuando habla de la mente y el sentir de Cristo. Yo te pregunto y me preguntaba, mi hermano, esto a mí también realmente me examinó bastante. ¿Es tu vida caracterizada por mirar los intereses de los demás antes que los tuyos? Como Dios nos llama a tener su mente en Filipenses capítulo 2. ¿Ves por los demás antes que por lo tuyo? ¿O estás constantemente insatisfecho porque nadie hace las cosas como tú quieres? Mis hermanos, ¿es la santidad y el conocer a Cristo, el ser cada día menos nosotros y anhelar ser más como Él, el mayor anhelo de nuestra vida? Es un buen análisis que podríamos hacer, no solamente la información, sino realmente cómo estamos viviendo esa palabra el día de hoy. Y mi anhelo es no vivir de viejas glorias. A lo mejor tú puedes decir, sí, yo aquel tiempo, hace algunos años, y hacía esto y el otro, pero el día es hoy. La palabra de Dios nos llama a seguirle cada día. Y a lo mejor, en mi caso, yo examinaba a la luz de la palabra de Dios y a lo mejor tienes que tomar algunas medidas. A lo mejor Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas bajarle a ciertas actividades, a lo mejor necesitas esforzarte más para que realmente puedas tener como prioridad no solamente estudiar la palabra, sino también vivir y usar la palabra con las personas que te rodean. Ahora, me encanta que Dios, pudiendo decir, mira, y esto lo tienen que obedecer, pues porque yo soy Dios. Y ya no hay otra cosa, ¿no? Mira, tenemos un Dios tan bueno y tan amoroso que Él nos da promesas cuando permanecemos y vivimos conforme a su palabra, como Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, otra vez, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Así que no solamente tenemos
un Salvador suficiente, sino tenemos un Padre amoroso que también por medio de su palabra, que es la manera como se manifiesta nuestra verdadera fe hacia Él, Él también promete que Él va a cuidar nuestro camino y todo nos saldrá bien conforme a su voluntad. Mis hermanos, estos son pasajes incómodos que Dios nos trae para realmente examinar nuestra fe. Es un pasaje que realmente nos apunta honestamente a dónde pasaremos la eternidad. No importa si tú tienes un mes, un año, 10 años, 50 años dentro de la iglesia, a lo mejor has hecho muchas cosas públicas ministerialmente para Cristo, pero puedes estar viviendo con una fe superficial o engañado. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, lo puse en mayúscula, no pocos, muchos, aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, muchas cosas hice para ti, Señor. Externamente parecía no solamente que era piadoso, sino que aparte probablemente dieron cierto fruto para el ministerio público. Y Jesús dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, habla en la Biblia, Nueva Versión de las Américas, que practican la iniquidad. Es decir, si somos honestos, todos seguimos batallando con el pecado. Ahora, habla aquí de alguien que practica la iniquidad, de alguien que sabe que es pecado y se decide mantener en ese pecado. No es que esté luchando con el pecado, es que sabe que es pecado y no le importa permanecer en ese pecado. En la intimidad de estas personas, aunque públicamente parecían piadosos y a lo mejor hasta servían a Dios y tenían gran fruto, dice que en la intimidad practicaban la iniquidad, y entonces Jesús dice que nunca los conoció. Era mera fachada. Como este ejemplo que en algún momento les decía del billete falso. Un billete falso, por poner un ejemplo, tú puedes ofrendar aquí un billete falso. Y a lo mejor ese billete falso, pues nadie de aquí va a saber que es falso. Y lo vamos a utilizar para pagar la renta. Y luego el que le pagamos la renta lo va a utilizar a lo mejor para ir a echar gasolina a su coche, el de la gasolina para ir a comprar leche para su familia a lo mejor el niño se lo va a llevar para comprar el libro de su escuela, y a lo mejor el maestro que recibe ese dinero va a ir al banco a querer depositar ese billete, y en el momento que llegue a la caja del banco, en el banco le van a decir, es que este billete fue falso, aunque sirvió para la iglesia, para el de la renta, para la mamá y para el niño, fue útil externamente, realmente siempre fue falso, y entonces terminará rechazado. Y es lo mismo que sucederá. Por eso la palabra de Dios nos advierte, y es mi anhelo que podemos realmente examinar nuestra fe. Y a lo mejor estás ahí en ese momento y es un lugar donde podemos venir a Jesús, pedirle perdón, arrepentirnos y entonces apegarnos a su palabra y vivir conforme a lo que Él espera como discípulos verdaderos. No es mero conocimiento intelectual, sino entonces vivir conforme a su palabra. Ahora, cuando yo tomo y vivo conforme a su palabra en esta fe salvadora, no solamente lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8, sino hay una consecuencia. Dice que obtenemos una bendición, que es que conocemos la verdad. Ese es el segundo punto. Cuando permanecemos en su palabra tenemos una bendición, que es que conocemos la verdad. Versículo 32, regresando al pasaje del día de hoy, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí hay dos palabras clave: verdad, conocer, y verdad. La palabra conocer es la palabra ginoskos en griego, que significa no solamente la información, sino tener una relación personal por experiencia con el objeto conocido. Por poner un ejemplo, a lo mejor tú conoces algún futbolista, músico. En mi caso me gustan los deportes, me gusta mucho cómo juega Lionel Messi, por ejemplo, y yo conozco algunos datos históricos de él. Sé que es de Rosario, de Argentina, sé que nació en el año 87, sé que varias cosas de él, pero eso no significa que yo tenga una relación personal con él, no significa que yo lo conozca personalmente, y eso es lo que habla aquí. Ahora, habla de conocer ¿qué? Conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo se define a Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera que conocer la verdad es tener una relación personal con Cristo. Mira lo que dice cuando veíamos en Juan capítulo 1 y hablábamos de que Cristo es el verbo,
que existía, que estaba desde el principio con Dios y era Dios, que se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién era? Cristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad es Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor estás en un punto de tu vida que dices, mira, yo ya le busqué por aquí, por acá, y de verdad no hay nada, o sea, no hay sustento. Mi vida sigue siendo una total confusión. No sé para dónde voy, no sé por qué existen las cosas, no sé para qué es esto que está en el aquí y en el ahora. ¿Cuál es el fin y el propósito de esto? Bueno, la verdad suprema es Cristo. Yo puse en pantalla, cuando hablamos de la verdad, Cristo es la verdad en el sentido más amplio del término. Cristo es de hecho la encarnación de la verdad. En Cristo, dice Colosenses 2, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. No solamente todo lo que necesitamos, mi hermano, sino que en Él estamos completos. A lo mejor tú estás en un periodo donde sin Cristo todos estuvimos y constantemente estamos cuando nos despegamos de Jesús, en el cual estás intentando encontrar una identidad en tu vida por medio de una pareja, por medio de estudios, por medio de algún trabajo, por medio de situaciones así, pero todo te sigue pareciendo que te deja incompleto. En cambio, en Cristo, que es la verdad, la palabra de Dios nos dice que en Él estamos completos. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la razón de nuestra identidad. Si tú eres una persona que a lo mejor dices, híjole, ¿cuál es mi identidad? Necesitas venir a Cristo, necesitas conocerle, saber que en Él estás completo, saber que todo lo creado, también la palabra de Dios dice, bueno, ¿y cuál es el fin de todo lo creado? Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él, hablando de Cristo, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De tal manera que es por medio de su palabra que conocemos la verdad, a Cristo. Su palabra es la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que esa verdad, por medio de su palabra, de permanecer en su palabra, nos hace ser verdaderamente libres. Vamos a ver más adelante de qué nos libra, y ese es el tercer punto. ¿De qué nos libera el permanecer en la palabra, el permanecer en la verdad? Dice, la verdad os hará libres. ¿De qué nos hace libres permanecer palabra, conocer la palabra de Dios? Primeramente, a la luz de este pasaje, nos hace libres de nuestra ignorancia espiritual. Todos nosotros, naturalmente, como veremos con estos personajes, tenemos una ignorancia espiritual. Fíjate cómo responden estos personajes cuando Cristo les dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos se indignan y mira lo que le dicen a Jesús, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ahora lees esto y dices, ¿de verdad le están respondiendo esto? ¿Que ellos nunca fueron a la escuela? ¿No tenían alguien que les contó su historia? Ellos estaban desconociendo su realidad histórica como nación. Todos ellos históricamente, el pueblo de Israel, habían sido esclavos de Egipto. Ellos estuvieron también el exilio en Babilonia. Y de hecho, sin ir más lejos, en ese momento, ellos están bajo el imperio romano. Ellos están confundidos, son ignorantes espiritualmente, no pueden ver realmente su condición delante de Dios. Y muchas veces, cuando estamos lejos de la palabra, cuando no nos acercamos a la palabra de Dios, nosotros vivimos autoengañándonos y como que vemos que no estamos tan mal. Y mira, todo está tranquilo, no pasa nada, puedo vivir para mí, en mi libertad. Pero cuando vivimos en nuestra libertad, apartados de Dios, creo que muchos podemos reconocer eso, terminamos siendo esclavos de algo más, terminamos siendo esclavos del pecado, como veremos aquí. Ahora ellos no solamente desconocen su realidad histórica, sino que realmente no entienden su problema del pecado. Y todos nosotros, mis hermanos, naturalmente estamos así. A lo mejor tú te has preguntado, bueno, tengo conocidos, familiares que no son creyentes y les he predicado el evangelio y pues no reconocen su condición.
Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, hablando precisamente de esta ignorancia en la cual naturalmente todos estamos. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A lo mejor tú viniste a la iglesia el día de hoy y dices: ¿de qué está hablando este cuate? Que la verdad, que la conoceré, que seré libre, que soy esclavo del pecado, que necesito a Jesús. Yo no me veo así. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No saben cuál es su condición, no sabemos naturalmente cuál es nuestra condición. Necesitamos que alguien venga desde fuera y que nos la revele, y en este caso nuestro Señor Jesús a través de su palabra. Nosotros naturalmente no reconocemos que estamos mal, no reconocemos que somos pecadores. Es hasta que Cristo a través de su Espíritu Santo nos convence de este pecado. Cuando Cristo viene a nuestra vida, abre nuestros ojos, entonces nos revela esta sabiduría para salvación. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 y 10, y este es un pasaje que muchos dicen: mire, está hablando de las maravillas del cielo. Pero no está hablando, si leemos todo el capítulo, está hablando más bien de la sabiduría de Dios. Dice Primera de Corintios 2, 9 y 10: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo que Dios ha preparado, aún en lo profundo de Dios. Entonces, aquí no está hablando de las maravillas del cielo, sino habla de lo maravilloso, de lo glorioso que es cuando Dios nos revela los misterios de su salvación. Porque son cosas que naturalmente no puedes ver, cosas que ojo no vio, que oído no oyó. Necesitamos que Él intervenga, que nos dé la fe, y entonces esa sabiduría viene por medio de Él, a través de su palabra. De manera que está hablando aquí que por medio de conocer la verdad, de permanecer en su palabra, conoceremos realmente nuestra condición, para entonces también poder abrazar su salvación. Hermanos, las personas que estaban ahí tenían un falso concepto de sí mismos, y muchas veces nosotros también tenemos un falso concepto de nosotros mismos. Tenemos un concepto más elevado de nosotros mismos, cuando Cristo realmente nos habla de que estamos muertos en delitos y pecados, y fue únicamente por su gracia y su misericordia. Es imposible conocer qué es libertad si no conocemos la verdad. Y nos libra entonces no solo de este ignorancia espiritual, sino que también nos da libertad. Versículo: nos libra de la esclavitud del pecado para darnos libertad. Versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se indignan, le dicen al Señor: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos tienen una fe falsa, una fe superficial. No reconocían que estaban en esclavitud. Ellos decían: somos hijos de Abraham. Tienen una religión externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Sabemos cómo Jesús se dirigía a los religiosos. Mateo 23, versículo 27 y 28, les decía: hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, externamente, públicamente, lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Su pecado, esa fe falsa, no les permitía reconocer la necesidad de un Salvador. Se apoyaban en su autojusticia y entonces creían que eran buenos. Decían: somos del linaje de Abraham. Ahora, ¿eso qué tendrá que ver con nosotros, no? Bueno, a lo mejor te sucede o has crecido así, con algo parecido. A lo mejor tú eres de este pensar, y a lo mejor has sido, repito, genuinamente de creer y decir: bueno, pues yo nací en una familia cristiana, nací en cuna cristiana, me enseñaron el evangelio desde pequeño. Un día yo hice una oración que iba a recibir a Cristo en mi corazón, y entonces por eso soy creyente y pasaré la eternidad con Jesús. Pero tu vida no da absolutamente ninguna muestra de fruto, de permanencia en la palabra. Mi llamado es: examina tu fe.
A lo mejor dices, pero yo llevo en la iglesia muchos años, he hecho muchas obras, intento cumplir los mandamientos. Y vemos aquí, mira, estos individuos, como muchos de aquí, no están sacando nada por ser descendientes de alguien espiritual. Mi hermano, si tu vida no tiene que ver con lo que Dios pide, con su palabra, tú puedes tener un nombre, un apellido, puedes presumir que tu familia siempre ha sido cristiana, puedes a lo mejor ser hijo de grandes creyentes, misioneros, hijos de pastores, a lo mejor asististe a una escuela cristiana toda tu infancia, pero si eso no es una realidad en tu vida, entonces no sirve absolutamente de nada. Si tú crees que por alguna razón mágica, a lo mejor eres como yo de niño, ¿no? Y dices, bueno, mi mamá es súper creyente, pues ya, ella se salva, yo creo que ahí voy como empate, ¿no? Se me va a pegar. O a lo mejor tú ves a tu esposa o a tu esposo así, y tú pues ya andas apático o apática, sin permanecer en la palabra, pero dices, bueno, mi esposo, como por él o por ella soy salvo. La palabra de Dios no habla de eso. La fe y el arrepentimiento, puse eso en pantalla. La fe, el arrepentimiento y la obediencia no es algo que podemos tomar prestado de otro, no es algo que se transfiere simplemente por parentesco, amistad o cercanía, es algo personal. Como muchos han dicho, Dios solamente tiene hijos, Él no tiene sobrinos ni nietos. Ahora, ¿de qué eran esclavos estos individuos? ¿Y de qué somos esclavos sin Cristo? Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, dice aquí que es un problema de todos. No dice que es un problema de judíos, dice todo aquel que hace pecado. Entonces, es universal, no un problema de cierto grupo o sección. Ahora, la palabra pecado, veíamos la semana pasada, es esta palabra que quiere decir errar en el blanco. Y decíamos que hemos sido creados para Cristo, y cualquier cosa que sea no vivir para Él, aún no sean cosas grotescas ante la sociedad, pero el simplemente no vivir tomando en cuenta a Dios, eso es vivir en pecado. No estamos dando en el blanco para el cual fuimos creados. De tal manera que todos nosotros naturalmente nacemos siendo esclavos del pecado. ¿Cómo sabemos eso? Mateo 22, versículo 36 y 40, si tan solo nos espejeamos un poquito con la ley de Dios, cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, desde que naciste hasta hoy, tú y yo tendríamos que haber cumplido esto a la perfección. Y honestamente ninguno de nosotros lo hemos cumplido. Yo no sé si siquiera somos capaces de hacerlo por un instante. El amar a Dios realmente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Por eso necesitábamos a un Salvador, alguien que sí pudo hacerlo perfectamente, que es Cristo. Alguien que sí pagó ese pecado, esa deuda que teníamos con la justicia de Dios por causa de haber roto y que seguimos rompiendo estos mandamientos, y es Cristo Jesús. Si nosotros nos apoyáramos en nuestras obras para la salvación, entonces en vano murió Jesús. Versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El Hijo sí permanece para siempre, el esclavo no. Hay una diferencia entre la libertad y la esclavitud espiritual. El punto aquí es si tú eres un hijo de Dios o si más bien sigues viviendo como un esclavo del pecado. Ojo, en ese tiempo el esclavo vivía 6 años durante la casa del amo, era hasta el 7º año donde lo dejaban en libertad. Y entonces un esclavo puede vivir en la casa, puede estar habitando ahí, comer, dormir, pero no es parte de la familia. El esclavo no tiene su futuro garantizado, y estas personas estaban poniendo la confianza en sí mismos, no en Cristo, y por lo tanto Él les dice, mira, podrán estar cierto tiempo, pero a la hora de la verdad ustedes no permanecerán. Ahora, ¿por qué sucedía esto con estas personas? ¿Y por qué sucede esta fe superficial en muchos el día de hoy? Versículo 37, ellos pensaban que porque descendían de Abraham estaban bien y era suficiente, y Él les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. A diferencia del verdadero discípulo que permanece en la palabra y lo hace su norma de vida,
Estas personas a lo mejor se dejaron llevar por sentimientos, emociones, lo que vieron, pero la palabra de Dios no tenía cabida en ellos. Y yo ponía esto en pantalla. La razón de nuestras incongruencias y fe superficial es porque no queremos ponernos bajo la influencia de la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga lo que quiere hacer en nuestra vida, sino más bien queremos amoldarla a nuestros gustos, a nuestra conveniencia. Muchas veces escuchaba este ejemplo de alguna vez de algún pastor, dice, como que delante de la palabra de Dios nos queremos poner como un paraguas. Entonces, si tú sales ahorita al sol, el sol en cierta medida te da algunos nutrientes. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya después de cierto tiempo es tóxico, más hoy en día. Pero con el paraguas no solamente es que detienes el calor, sino que también te estás perdiendo de los nutrientes del sol. Con la palabra de Dios sucede lo mismo. A veces escuchamos, Dios nos confronta, nos quiere nutrir, alimentar, transformar, pero sacamos una especie de paraguas y entonces no dejamos que more en nosotros, que Él transforme nuestra mente, transforme nuestra vida. Ahora vamos a terminar con esto. Si evidentemente todos, así como esas personas, nacemos siendo esclavos del pecado, y a lo mejor tú estás en un punto que dices, o estás aquí por algún pecado, por alguna situación que dices, yo no he podido dejar esto, lo he intentado, lo he probado. Aquí Dios nos muestra la provisión del libertador y quién es el que da esta libertad. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad espiritual, la que da Jesús. Mi amigo, la libertad no te la dará tu tradición religiosa, tu familia de creyentes, o a lo mejor tu larga actividad espiritual. No te la va a dar tampoco una iglesia en particular o una denominación en específico. La libertad no te la va a dar una terapia, una filosofía o un grupo de autoayuda. La libertad solamente te la va a dar Jesús. Si tú aceptas ese diagnóstico, evidentemente, entonces tú podrás caminar en libertad. Aquí Jesús termina diciendo, y me gusta, no sé si podemos ver como este sándwich de esta porción. Comenzó diciendo que si permanecemos en su palabra seremos verdaderamente sus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y versículo 36 termina diciendo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, la verdad y Jesús, nuevamente en este pasaje, la verdad y Jesús es lo mismo. La verdad de Jesús es que Jesús nos libera porque no solamente nos muestra nuestro problema con la justicia de Dios, sino que también Él nos da la solución, nos libera de culpa, nos libera de esta carga delante de Dios que nos impide acercarnos con Él por causa de nuestro pecado. Él nos libera al decirnos, ¿sabes qué? Evidentemente por tu pecado era imposible que te acercaras con Dios porque Dios es santo, pero yo vine y pagué por ese pecado. Yo vine y viví esa vida de obediencia que tú no podías vivir para que entonces por la fe en mí, mi justicia sea puesta a tu favor, nos dé esa libertad. Y no solamente esa libertad delante de nuestro Dios y Rey, que juzgará a todos, sino que también nos da una libertad en nuestro andar. Mis hermanos, siendo bien honestos, sin Cristo somos esclavos de cualquier cosa. Pero cuando estamos en Cristo y derivamos nuestra identidad en Él, podemos vivir para Él, y entonces viviendo para Él es que realmente conocemos la libertad. Ahora, Cristo nos libra. Y hay un punto importante y con esto voy a terminar. Porque Cristo vino a librarnos de esta condenación eterna. Vino a librarnos también de esta confusión de identidad espiritual, de esta ignorancia espiritual. Sino que también vino a liberarnos para que ahora en respuesta a su amor nosotros le sirvamos a Él. Mis hermanos, Cristo vino, puse en pantalla, para que nosotros pudiéramos llevar una vida que agrada a Dios, para que seamos libres de la ignorancia espiritual, de la esclavitud del pecado, y entonces ahora seamos libres para servir a otros en amor. Cristo no nos libra y nos deja a la deriva, no nos libra para entonces cumplir nuestros sueños, sino que nos libra y nos compra para Él. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Y Pablo lo dice en Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. La libertad que Dios nos da en Cristo es una libertad tremenda. Pero aquí dice, ¿para qué esa libertad?
Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Sin Cristo éramos esclavos de vivir para nosotros mismos. Solamente vivíamos y pensábamos para nosotros, pero Cristo nos ha dejado su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Como dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De tal manera, mis hermanos, que es que mientras nosotros permanecemos en la palabra y tenemos esa relación personal con Él en sus términos, no solamente nos ha librado en la eternidad de las consecuencias del pecado, sino que también nos da la libertad para poder tener victoria sobre el pecado en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros habitamos en su palabra, caminamos siguiendo las pisadas de Cristo, entonces también somos libres del pecado. Podemos decirle no al pecado. Así que, mis hermanos, quisiera terminar a la luz de todo lo que hemos visto, y que es un pasaje platicado con mi esposa, es un pasaje sumamente rico y que realmente examina nuestra fe. Y quisiera terminar con esto precisamente, que examinemos nuestra fe el día de hoy a la luz de la palabra de Dios. A lo mejor hasta el día de hoy, te lo repito, a lo mejor no ha sido algo que tú sabías, a lo mejor ha sido hasta en tu ignorancia respecto a la palabra de Dios, pero a lo mejor la manera como tú habías creído en Dios era un Dios que tú habías hecho a tu medida, a tus deseos, a tus intereses, y realmente no estabas confiando en el Dios de la palabra de Dios. Un discípulo genuino camina en libertad, permanece en la palabra de Dios, y esa libertad entonces nos lleva como consecuencia, por el amor y la gracia que hemos recibido, a darnos a Él sirviendo a los demás en amor. Así que vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es este espejo también, Señor, en el cual nos miramos constantemente, y te damos gracias nuevamente porque tú sabes que no solamente lo iban a necesitar esas personas hace ya cientos de años, sino que personas el día de hoy también lo íbamos a necesitar, Padre. Y te damos muchísimas gracias porque tú eres un Dios y un Padre bueno, que a lo mejor muchos iban aquí camino a una condenación o a una perdición por falta de conocimiento. Dice tu palabra que algunos perecerán o perecieron por falta de conocimiento, pero gracias porque tu palabra nos santifica, nos alumbra y nos muestra realmente la verdad que eres tú, Señor. Así que gracias porque nos presentas tal cual es tu palabra, Señor, y te ruego que examine nuestra fe, Señor. Entendemos y sabemos que a lo mejor hemos sido engañados por nuestro corazón, a lo mejor engañados por tradiciones, a lo mejor hemos resistido por causa de nuestro orgullo y hemos levantado esta autodefensa para no dejar que la palabra more en nosotros, y nos hemos conformado a una fe superficial o sentimental, Señor, a lo cual te pedimos perdón y te ruego, Señor, de verdad, que concedas arrepentimiento para salvación, Padre. Gracias porque tú nos das esto no como una amenaza, sino como una advertencia, Señor. Y hoy es el día de la salvación para muchos aquí, Señor, en el que realmente puedas conceder corazones que no solamente abracen de manera teológica los hechos históricos de tu evangelio, aún los afirmen y a lo mejor hasta los compartan, sino que eso realmente sea una fe que se evidencia, Señor. Como le hemos dicho, una fe que no ha transformado nuestra vida es una fe que no ha salvado nuestra alma, Señor. Así que, Padre, yo te ruego que guarde nuestro corazón de no ser solamente oidores olvidadizos, Señor, y te rogamos esto reconociendo nuestra debilidad, reconociendo la batalla que hay en nosotros, para rogarte que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que es un espíritu de poder, amor y dominio propio, Señor. Así que gracias porque tampoco nos has dejado solos para andar detrás de ti, Señor, sino que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Así que, Padre, concede nuevos nacimientos, concede que nuestro entendimiento sea transformado, Señor, para entonces, ante la misericordia que hemos recibido, Señor, seamos sacrificios vivos cada día, Padre. Gracias por Jesús, gracias por la libertad que tenemos en Él, gracias por librarnos y darnos esta victoria sobre el pecado, Señor. Gracias porque entendemos que mientras caminamos viviendo para nosotros, terminamos siendo esclavos de cualquier cosa, Señor, pero es caminando tras de ti conforme a tu palabra que nosotros vivimos en libertad, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.